En nuestra sesión previa estuvimos trabajando con las tablas de distribución de frecuencia. Cómo construir las tablas de distribución de frecuencias para organizar nuestros datos. ¿Sí? Vimos que ya una vez organizados en nuestras tablas, podíamos incluso empezar a obtener de allá información útil. ¿Ok? Pero también esta organización en las tablas nos ayudan para construir gráficas. ¿Sí? Las gráficas, pues normalmente nosotros las vamos a utilizar para presentar nuestros resultados, ¿sí? Nos dice aquí que las herramientas gráficas nos van a ayudar a comprender con mayor facilidad lo que estamos viendo, o sea, si somos nosotros parte del público, pero si nosotros somos quienes presentamos la información, nos va a ayudar a apoyar nuestras ideas para que nos puedan comprender con mayor facilidad aquello que nosotros mismos estamos pensando, ¿sí? Nos ayudan porque resumen todas esas grandes cantidades de números y de información a través de imágenes que entonces establecen la comunicación visual, ¿sí? Nos proporcionan esa información de una manera visual y visualmente podemos establecer también comparaciones. Comparaciones que muchas veces, dependiendo de la persona, ¿verdad? Viendo solamente los números a veces nos cuesta un poquito de trabajo. Entonces, si esto lo llevamos al plano visual, se facilita de manera pues, sobresaliente, ¿no? Entonces, estos gráficos, como ya mencionamos, concentran todos estos datos, o sea, los reducen, ¿sí? Y nos ayudan a describir qué está pasando con aquella población o aquella muestra que yo estoy estudiando, ¿sí? Me van a servir me va a servir para poderla analizar, para poderla interpretar. Ahorita, pues ustedes habrán visto, ¿verdad? En Facebook, eh, de repente nos aparecen por ahí las encuestas, ¿verdad? Si la votación fuera el día de hoy, y cómo van los aspirantes a la presidencia municipal, y cómo van los que quieren ser gobernadores, y salen ahí diferentes tipos de imágenes o gráficas que nos dan ese tipo de de información visual. Entonces, en estadística nosotros vamos a utilizar mucho estas gráficas y hay diferentes tipos. El tipo de gráfica que nosotros vayamos a utilizar depende mucho también de la variable que estemos manejando y de la variable que yo quiero representar, así como también para qué quiero utilizar esta información, ¿sí? Porque no es lo mismo si quiero utilizar la información para una publicación científica, para un libro o para simplemente dar una información pública en un periódico, ¿sí? Es diferente porque no se requiere el mismo grado de certeza, el mismo nivel de precisión de la información que se está presentando. ¿Ok? Tiene finalidades diferentes. ¿Cuáles son los tipos de gráficas que nosotros podemos ocupar? Dependiendo de la variable que nosotros vayamos a utilizar, ¿sí? Si es una variable continua, podemos utilizar lo que se conoce como histograma de frecuencias. Nosotros estamos acostumbrados a, a decirle a cualquier gráfica que es una gráfica de barras, ¿sí? Y decimos son gráficas de barras. Sí, pero hay diferentes tipos de gráficas de barras, ¿sí? Y uno de las gráficas que utiliza barras, pues es justamente el histograma de frecuencias, que ahorita vamos a detallarlo cómo se construye. Entonces nos sirve el histograma para representar variables continuas, ¿sí? Con la variable continua y a partir del histograma podemos también construir otras que se conoce como los polígonos de frecuencias, ¿sí? Si la variable es discreta, podemos utilizar un gráfico
al que podemos llamar también de espigas, o si esas espigas las ponemos un poquito más anchas, de espigas cuando las construimos con una sola línea, pero si esa línea la ponemos un poquito más gruesa, es lo que normalmente le llamamos un gráfico de barras, ¿sí? Y este lo usamos cuando la variable es discreta. ¿Cuál es la principal diferencia entre una y otra? Aunque lo voy a mencionar más adelante, lo adelanto de una vez. En el histograma, las barras se dibujan de manera que quedan juntas una de la otra. En la variable discreta, nuestras barras no se tocan, nunca se juntan, ¿sí? Esto en función del tipo de variable que vamos a graficar, pero también tenemos gráficas que utilizamos para representar porcentajes, ¿sí? Los porcentajes los podemos representar a través de lo que normalmente conocemos como gráficas de pastel, son gráficas circulares, o también en una que conocemos como ojiva menor que, ¿sí? Aquí se me pasó una I, pero bueno, es ojiva menor que. Estas nos sirven para representar porcentajes. El objetivo de la representación de porcentaje, de las gráficas de porcentaje, bueno, es que siempre terminan con la representación del 100%. ¿Ah? Podemos ver con claridad el 100% de la información. Y un tercer tipo que es el pictograma. ¿Ok? Este en su momento lo vamos a ver. Este pictograma no utiliza líneas, ni utiliza barras, sino utiliza imágenes. Vamos a revisar uno por uno cómo se construyen. Diagrama de barras o de espigas, ¿sí? Vamos a empezar por el más común. Este tipo se utiliza para representar frecuencias obtenidas en la observación de variables discretas, ¿sí? Es lo que les mencionaba yo. Como en su momento mencionamos el número de habitantes en una casa, si son 2, 4, 6, 5. Bueno, ese tipo de eh, eh, variables es la que nosotros vamos a representar. ¿Cómo se construyen los gráficos? La principal característica es que las barras, como les dije yo, van a estar separadas unas de otras. Les mencioné espigas simplemente porque la barra la dibujamos como una sola línea. Es una línea hasta la altura que deba de tener. Sobre el eje X, nosotros vamos a ubicar y a representar los valores o las categorías de nuestra variable. Y sobre el eje Y, entonces vamos a representar las frecuencias que se obtienen en cada categoría, ¿sí? Es decir, que yo voy a poner en el eje S4, 5 o 6 personas que vivían en cada casa, y sobre el eje Y vamos a ubicar la altura de la frecuencia que obtuvimos al hacer nuestro conteo. Pero también podemos representar más de una serie de datos en la misma gráfica, siempre y cuando sea la misma variable, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? De que yo puedo haber hecho a lo mejor mediciones de ventas en diferentes meses, ¿sí? Y entonces poner los meses por colores y dibujarlo. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo para que se entienda con mayor claridad, ¿sí? Aquí está, ¿ok? Yo tengo aquí, dice, colores favoritos de alumnos de Shail. Esta es una gráfica, ahorita les voy a explicar un poquito más sobre ella y sus contenidos, pero vamos primero al elemento visual, ¿sí? Tenemos las barras, vemos que las barras son separadas unas de otras, y en este caso observen que no estoy representando una variable cuantitativa,
sino estoy representando una variable cualitativa, ¿sí? Si es una variable cualitativa, bueno, debo usar también este tipo de barras como si fuera una variable discreta y observamos que entre una categoría y otra hay una separación, ¿sí? No están juntos. Ahora bien, sobre el azul, yo tengo 3 barras de diferentes alturas y diferentes colores. La altura de cada barra representa la frecuencia. Quiere decir que, por ejemplo, aquí bueno, en realidad quiero comentar algo, ¿no? Yo aquí puse colores favoritos de los alumnos, nada más por poner algo, pero en realidad esta es una gráfica que salió de manera automática, ¿sí? Porque sabemos que no puede haber 4 alumnos y fracción, ¿verdad? Tendría que ser o 4 o 5, ¿sí? Entonces, aquí nuestra frecuencia nos estaría indicando que hay 4 alumnos, ¿sí? Que prefieren el color azul. Esta barra me estaría diciendo que hay 2, o bueno, o por ejemplo, yo puedo decir que esta escala está de 10 en 10, ¿sí? O sea que serían 10, 20, 30, 40. Ah, bueno, entonces serían veintitantos alumnos, ¿ok? Veintitantos alumnos, 23 aproximadamente, ¿sí? Que prefieren el color azul y luego 20 que prefieren también el color azul. Pero entonces, ¿por qué están divididos? Bueno, aquí se explica abajito. Cada color representa una serie distinta. ¿Qué es una serie? Bueno, quiere decir que es un estudio o grupo diferente en el cual se hizo la medición. En este caso, son mediciones hechas en 2019. Las amarillas son mediciones hechas en 2020 y las azules son mediciones hechas en 2021. ¿Ok? Entonces, sobre una misma gráfica, yo tengo 3 series distintas donde estamos representando los conteos de 3 años para la misma variable, las mismas categorías. ¿Sí? Ahora, un gráfico siempre debe de tener el título que nos dice a qué se refiere. Nos explica a qué se refiere esta información que se representa. Muy importante, debe de tener la referencia de la fecha, ¿sí? De la información que reflejamos. En este caso, como está por series y está, bueno, yo nada más la puse aquí en los etiquetas de las series, pero si no vamos a usar series o no va a estar puesta en diferente lugar, debemos de añadir en el título la temporalidad a la cual pertenece nuestra información. Tenemos también las graduaciones de los ejes, que en este caso son las categorías, ¿verdad? Que aparecen aquí. Y por el otro lado, en el eje Y, las frecuencias. Cada eje tiene también su título. Debemos de ponerle el título, ¿sí? Lo que se representa en cada eje. Y si esta gráfica o esta información yo la tomé de algún lado, recuerden, también es importante poner la referencia, ¿sí? En este caso yo no puse una referencia porque la gráfica, bueno, se la generé directamente para incluirla en esta presentación. Entonces no existe por ello una referencia, ¿sí? Bien, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tipo de gráfica, donde vamos a anotar la diferencia con la de barras. Me refiero al histograma, ¿sí? En este caso lo vamos a usar para representar variables continuas. Y a diferencia de la que acabamos de ver, en este sí vamos a dibujar juntas estas barras, ¿sí?
La otra característica que van a tener nuestras barras, además de estar juntas, es que tienen un ancho, especial, un ancho específico. Yo no la puedo dibujar de cualquier ancho, como en el caso anterior, que podíamos incluso representarlo con una sola línea, ¿sí? En este caso, el ancho de cada barra va a estar asociado directamente al ancho de clase de cada categoría. Recuerden que en la sesión previa nosotros determinamos, ¿verdad?, cómo calcular el ancho de cada clase, de cada categoría. Entonces, ese ancho de clase es el que vamos a representar con nuestras barras en el histograma. De la misma manera, sobre el eje X vamos a representar los valores y las categorías de cada variable, y sobre el eje Y representaremos la frecuencia que se obtuvo en cada categoría. Recordemos que cuando hablamos de anchos de clase, estamos hablando de datos agrupados, ¿sí? Quiere decir que entonces, bueno, ese conteo que nosotros hicimos ahí, lo vamos a representar con el alto de nuestra barra, de cada barra en nuestro histograma. Si todas las categorías tienen la misma amplitud, pues entonces, lógicamente, todas nuestras barras deben de tener el mismo ancho. Recuerden que yo les comenté en la clase pasada que se puede permitir tener diferentes anchos de clases en nuestras tablas de distribución de frecuencia. Entonces, de eso va a depender que las barras de mi gráfica sean iguales o no. Bien, entonces aquí tenemos una gráfica donde vamos a ver el ejemplo. Tengo los espacios donde va el título de gráfico, los títulos de los ejes. Y aquí me voy a centrar en esta parte. El ancho de las barras. Observen que son iguales en todas ellas, ¿sí? Todas tienen un ancho de 4. Si observamos, de 1 a 5 hay 4, de 5 a 9 hay 4, de 9 a 13 también hay 4. En todas hay 4, entonces todas tienen el mismo ancho, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ubicar el ancho de la barra y posteriormente le vamos a dar la altura. ¿Qué altura? Pues la de la frecuencia que tiene esa primera clase o categoría, que en este caso era de 5, ¿sí? Para la siguiente, le damos el alto de la frecuencia, que era de 11, entonces lo apuntamos aquí, y así sucesivamente vamos asignando la altura a cada una de nuestras barras hasta llegar a la última clase o la última categoría, ¿sí? Vemos que los elementos que componen el gráfico son propiamente los mismos que en el anterior, ¿verdad? La única variable, la única diferencia que aquí le añadí, se puede poner, no es necesario, se puede poner el título, la leyenda, en la parte superior de cada barra para indicar la cantidad exacta del conteo de frecuencias. Si yo no lo pongo, no pasa nada, pero, por ejemplo, que no queda exactamente sobre el 10 y que no tenemos tampoco cuadrícula, yo no puedo entonces leerla con exactitud, ¿sí? Entonces, se puede poner si nuestra intención es proporcionar información precisa, ¿sí? Información exacta. Si solamente quiero darla con una aproximación, bueno, podemos no ponerla y referir esos datos exactos en otra parte del estudio, ¿sí? En las tablas, por ejemplo, las presentamos también. Recuerden que si alguien tiene preguntas, activa su micrófono y pregunta, ¿eh? Nuestro siguiente gráfico es el polígono de frecuencias. ¿Qué es un polígono de frecuencias? Lo vamos a construir de la misma forma que el histograma.
¿sí? Nada más que la diferencia que nosotros vamos a señalar en la parte superior de cada una de las barras, la marca de clase. ¿Qué cosa es la marca de clase? Nosotros no hemos hablado de marca de clase. La marca de clase no es otra cosa más que el punto medio, exactamente el punto central de cada intervalo. Me voy a regresar a la gráfica anterior. O sea que si esta barra empieza en 1 y termina en 5, yo voy a sacar el promedio de estos dos, que quiere decir que el punto medio es 3. Entonces en 3, yo ahí voy a ubicar el 3 y ahí voy a poner, esa es mi marca de clase, la voy a marcar aquí arribita. Y lo mismo voy a hacer en cada barra. Voy a marcar el punto medio de esta parte superior, marco el punto medio, marco el punto medio aquí, ¿sí? Y al final, lo que vamos a hacer es dibujar un polígono que empieza en el 0, en el origen de mi gráfica, y va hasta cada una de las marcas que yo puse en mi barra, ¿sí? Y lo vamos a cerrar al final bajando hacia lo que sería la última marca de clase de una clase imaginaria última, que como es imaginario obviamente tendrá frecuencia 0 y eso nos va a cerrar el polígono. Ahorita lo vamos a observar en el ejemplo, ¿sí? Yo tengo un polígono de frecuencias, ¿ok? Y sobre este polígono de frecuencias yo voy a ubicar, ahí está, los puntos centrales que les mencionaba yo de cada barra, de cada categoría, y lo unimos con una línea recta, ¿ok? Y al final cerramos, porque para que sea polígono tenemos que cerrar sobre el eje con un último valor. Lo cerramos con un último valor que tiene frecuencia 0, ¿sí? Ahora, estos son dos diagramas diferentes. Se pueden presentar en simultáneo, así como lo tengo yo aquí, uno encima del otro, pero se pueden presentar también por separado, ¿ok? Teniendo solo el polígono de frecuencias, ¿sí? O solo el histograma. Son dos diagramas diferentes. Nuestro siguiente diagrama, que es ya para representar porcentajes o frecuencias acumuladas, es la ojiva menor. La ojiva menor la vamos a construir representando ya no las frecuencias absolutas, sino vamos a ir presentando las frecuencias relativas acumuladas o los porcentajes acumulados, ¿sí? Y entonces vamos a tener algo como esto, ¿sí? Vamos a ir dibujando eh, para cada categoría o para cada clase. Vamos a ir a ubicar, aquí ya cambia, ¿sí? Porque vamos a tener nuestra variable en el eje X, pero en nuestro eje de frecuencias ya no vamos a representar la frecuencia absoluta, sino vamos a tener nuestra graduación en porcentajes, ¿sí? Vamos a ir en porcentajes porque vamos a ir con los relativos. Y entonces vamos a ir dándole alturas de porcentaje que tenemos para cada uno. Entonces, como son acumulados, lo que vamos a ir viendo acá, lo vemos aquí con nuestra línea, es que nuestra línea siempre va a ir en orden ascendente, ¿sí? Va a ir en orden ascendente y vamos a llegar siempre entonces al 100%. Entonces, esta es una gráfica que
la diferencia con el polígono, que el polígono lo cerrábamos aquí al final bajando hacia el 0. Aquí no, aquí nos vamos a quedar arriba en el 100%, ahí termina nuestra gráfica, la característica de la ojiva, y igual que como comenté al principio, ¿sí? La característica de la ojiva, bueno, es esta línea y no necesita dibujarse de manera conjunta con la gráfica, con el histograma que se está generando aquí, ¿sí? Con las barras. No necesita tener las barras. Podemos construirla, vemos que aquí está dibujada hacia el vértice que se junta con la siguiente barra, ¿ok? Pero podemos dibujarla también con las marcas de clase, es decir, con los puntos medios, ¿sí? Ir desde el 0 al punto medio siguiente, al punto medio siguiente, al punto medio, y nos va a quedar con exactamente la misma forma desde el 0 hasta el 100%, ¿sí? Podemos hacerlo de las dos formas. Esta es la ojiva menor. Vamos a nuestra gráfica circular, a nuestra gráfica de pastel. Esta gráfica de pastel se usa, nos da mucha información visual, nos permite comparar muy fácilmente qué tan grande es un porcentaje en relación al otro, ¿sí? Al final nuestro círculo, nuestra gráfica representa el total de nuestras frecuencias, representa el 100%, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el dibujo de mi gráfica y hacer el conteo, debe sumar el 100%, ¿sí? 100% si los números que puse es el porcentaje, el total de mis frecuencias si lo que puse ahí son las frecuencias, ¿ok? Esas categorías se van a representar entonces a través de gajos de colores, como si fuera una naranja. Si partimos una naranja a la mitad, vemos que tiene gajos, ¿sí? Y cada gajo por lo general se dibuja de diferente color para marcar la diferencia. Y la amplitud sí, es la amplitud del ángulo de cada gajo, pues va a depender de qué tan grande es la frecuencia o el porcentaje que le corresponde. ¿Cómo vamos a saber qué porcentaje le corresponde? Bueno, pues como la gráfica representa el 100% de los datos y el 100% de mi gráfica tiene 360 grados, pues por una simple regla de 3, yo voy a saber cuántos grados debo de asignarle a cada gráfica, a cada gajo para representar la cantidad que quiero, ¿sí? De tal manera que se vería algo así, ¿ok? Entonces aquí tenemos el ejemplo dice, son ventas, y en cada color me dice a qué se refiere. Esto es importante en la gráfica de pastel, identificar siempre los colores, ¿verdad? A quién corresponde cada color para que se entienda la interpretación de nuestra gráfica. Entonces aquí vemos que en un primer trimestre hubo 8.2. Bueno, no está la información completa. Ahora vuelvo a repetir porque esta no es una gráfica de estudio, esta es una gráfica de muestra simplemente del programa, de hecho del mismo PowerPoint, ¿verdad? Generé una gráfica, la primera que salió. Entonces no tenemos una información completa, bueno, se refiere a un estudio, simplemente estamos ejemplificando. Tenemos un primer trimestre donde hubo un mayor porcentaje, o mejor dicho, una mayor cantidad de ventas, tenemos un mayor porcentaje que es más del 50%, donde tiene un 8.2, dice acá, eh, de ventas pueden ser millares, ¿verdad? De ventas, por ejemplo. Para un segundo trimestre tenemos una cantidad menor de 3.2, para un tercer trimestre de 1.4 y un cuarto trimestre de 1.2, ¿sí?
Entonces estamos viendo que, bueno, estamos representando aquí, son ventas anuales, ¿sí? Porque están representados los 12 meses. ¿Y cuánto se vendió en esos meses? Aquí si sumamos estas cantidades, 8.2, 3.2 son 11.4 y 1.4, 12.8 y 1.2 serían 13, 14, si no estoy mal, ¿verdad? Serían 14. Vemos que no es un 100%, sí, porque acá nos está representando 100%, nos está representando cantidades, ¿sí? Entonces, la suma de esto sería el total de las ventas anuales, ¿sí? Que representa un 100%. Podemos también expresarlo en lugar de la cantidad, podemos representarlo en porcentajes, escribir los porcentajes. Pero, pues bueno, los porcentajes ya los tenemos de manera visual de alguna forma, ¿no? Podemos ver cuál es mayor, cuál es menor. Sí es importante incluirle números porque si vemos estos dos más pequeños, si yo no tengo esta información escrita, son muy similares, son muy parecidos y podría confundirlos incluso y decir que son iguales y no son iguales. Este es ligeramente más grande, ¿sí? Pero si no tiene números, la vista nos va a engañar, va a empezar a engañarnos y dependiendo incluso del ángulo en que yo esté observando la gráfica, puedo ver incluso más grande uno que otro. Entonces sí es importante ponerle también los números que nos ayuden para la interpretación de la gráfica, ¿sí? Eh, Vuelvo a repetir, ¿cómo dibujarla? Bueno, aquí simplemente dibujamos la circunferencia, tenemos que tener ubicado el centro y el tamaño, la amplitud de estos ángulos los vamos a obtener mediante una regla de 3, ¿sí? Y por último, tenemos nuestro pictograma. ¿Qué es el pictograma? El pictograma por sí solo es un signo claro y esquemático que representa un objeto, una figura o un concepto, ¿sí? Esto quiere decir que nos envía un mensaje que nos permite informarnos más allá de las palabras. Sin que yo ponga una palabra, poner una imagen, quiere decir que nos podemos comunicar incluso con gente que no sepa leer, ¿sí? En estadística, ¿cómo utilizamos estos pictogramas? Generalmente se utiliza para representar grandes cantidades, ¿sí? Y sobre todo cuando no se requiere una alta precisión, ¿ok? Para dibujarlo, lo primero que tenemos que hacer es elegir ese símbolo que representa la información que yo estoy manejando. Debemos de asignarle un valor a ese signo, que como dije que lo vamos a usar para representar cantidades grandes, pues pueden ser cientos, miles, millones, cualquier cantidad, ¿sí? Y una vez que le hemos asignado esa cantidad, entonces procedemos a representarla poniendo varias veces el símbolo hasta alcanzar la cantidad que yo quiero representar. Y en el último símbolo no lo vamos a dibujar completo, lo podemos dibujar eh, incompleto, aproximándonos a la cantidad que queremos representar, ¿sí? Hay diferentes tipos de pictogramas, o sea, por ejemplo, si yo quiero representar 1.000.000, ¿sí? Y 1.000.000 de barriles de petróleo. Ah, bueno, pues mi símbolo fácil, un barril, ¿sí? Y a cada barrilito le asigno un valor de 100.000, que también lo debo de dibujar y poner en la gráfica, debo de poner esa información, ¿sí? Para que se pueda entender. ¿Cuántos barriles necesito dibujar entonces? Pues si cada barril representa 100.000 y quiero representar 1.000.000, necesitaré dibujar 10 barriles, ¿sí? Pero si yo quiero representar 1.050.000 barriles, entonces ¿cuántos barriles tendría que dibujar? 10 barriles y la mitad
de un barril número 11 que representaría 50,000 barriles. Entonces, con el último símbolo nosotros vamos a poner esa fracción dibujándolo de manera incompleta, ¿sí? Se puede dar otro uso a los pictogramas dibujando como si fueran las barras de un diagrama, como en este caso, ¿sí? Pero este es un uso este es un uso informal, ¿sí? Este es un uso que se presenta generalmente cuando lo queremos utilizar en infografías o en medios de difusión masiva, ¿sí? Que no tienen un carácter científico, ¿ok? Podemos utilizar este tipo de información, ¿ok? Este es otro tipo, como lo podemos dibujar, o también así, ¿verdad? Para contar. Y aquí, fíjense, es importante, aquí sí me indica, ¿verdad? La figurita representa a un alumno. Entonces, ¿cuántos alumnos se suspendieron en matemáticas en cada grupo? ¿Sí? Y bueno, aquí nos lo pone, ¿no? Pero vuelvo a repetir, este es un uso de representación que se da informal, ¿sí? Por ejemplo, estos pictogramas los utilizan mucho para educación básica, ¿sí? Un ejemplo de pictograma utilizado como les mencionaba yo, colección de libros en cada biblioteca, ¿sí? Y tenemos, me dice la misma imagen, que cada libro representa a 1000 libros, ¿ok? Y entonces yo lo que tengo que hacer es contar cuántos libritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces en la biblioteca A habrá 8000 libros, ¿sí? En la biblioteca B habrá 5000, en la C 6000 y en la D 3000, ¿sí? Si quiero representar la fracción, como les vuelvo a decir, entonces el libro lo dibujaríamos incompleto. Podemos dibujar una esquinita o la mitad, dependiendo de la cantidad que yo quiero representar, qué tan lejos estoy del próximo millar, ¿sí? Y pues bueno, esos serían nuestros tipos de gráficas que nosotros vamos a utilizar en estadística.